Entonces, la abogada particular de la víctima, doña Viviana Araneda, había planteado una consulta respecto de la forma de cumplimiento de la condición de la letra E. Y la defensa y el Ministerio Público habían quedado a plantear la forma en la cual se cumpliría aquello. Exacto. Precisar esa letra E en el sentido de que los porcentajes que ha hecho referencia de 70, 50 y 30 deben estar efectivamente pagados al mes 23, planteando su teoría la alternativa que pueda fijar de inmediato o bien en las proximidades de esa una audiencia de revisión de la condición, pero no sé, yo considero que es un poco, no sería necesario porque obviamente el Ministerio Público va a tener que estar atento al cumplimiento de aquellos pagos y va a ser responsabilidad de él pedir la audiencia de revisión para revocar. Pero si usted quiere fijarla de inmediato, se podría fijar un mes antes del término de los 2 años. Esa es la propuesta que consideramos razonable, la observación de la colega Araneda, y esa es la forma de un pago efectivo de estos porcentajes al mes 23, lo que obviamente no quita que están los plazos del procedimiento de compensación que claramente van a ser menores. Bien, antes de dar la palabra nuevamente a la abogada, respecto de fijar desde ya audiencia de revisión, tomando en consideración los plazos legales en los cuales se establecería esa audiencia y que por agenda del tribunal es imposible programar a una antelación casi de 2 años. Lo cierto es que no puede hacerlo desde ya de oficio del tribunal, sin perjuicio de que las partes o los intervinientes en cualquier etapa procesal de esta eventual suspensión condicional pueden pedir la revisión del cumplimiento de las condiciones. En ese sentido, corresponderá a ellas mismas solicitar de manera anticipada la revisión si es que consideran que alguna condición no se ha cumplido. En base a ello, entonces, el tribunal no puede fijar una audiencia, estamos hablando prácticamente de 47 meses, lo cual excede con creces cualquier programación en el sistema computacional respecto de garantía. Por lo tanto, en ese sentido, le pido nuevamente la palabra a la abogada si es que acepta en esas condiciones la suspensión condicional ofrecida. Habiéndose precisado, su señoría, entonces, el plazo en el pago, estamos de acuerdo con la salida alternativa y estamos de acuerdo también con los argumentos que pone el Ministerio Público en cuanto a que es procedente conforme a la figura legal por las cuales han sido formalizados las atenuantes que efectivamente proceden y que están debidamente ya acreditadas más allá del escenario procesal. Por lo tanto, señoría, estamos por aceptar la salida alternativa. ¿Abogada? Antes de manifestar la voluntad de mi representado, quisiera solicitar a la defensa que pudiera clarificar un aspecto de la escritura de modificación del procedimiento de compensación que vendría siendo el punto 2 del numeral 5 respecto a los porcentajes de pago y cómo hacer el proceso de cumplimiento de esos porcentajes de pago, también para aclarar a las víctimas que están en la sala contigua a esta. ¿La defensa? Gracias, magistrado. Brevemente, nos parece también una cuestión importante de aclarar. Para los efectos de la aprobación de la suspensión condicional se han fijado en la escritura efectivamente ciertos porcentajes a cumplir. Sin embargo, puede surgir legítimamente la pregunta de qué ocurre con los porcentajes no satisfechos. Para eso está la cláusula quinta, parte final de la escritura, que señala, si usted me permite, magistrado, simplemente lo siguiente. Se deja constancia en la escritura que CGE tendrá la obligación de aplicar los mismos parámetros a todas las víctimas contempladas en cada categoría respectivamente, de manera que respecto de cada una de tales categorías los términos o parámetros contemplados en las ofertas si aceptadas deberán ser los mismos que aquellos contenidos en la oferta no aceptadas. En otras palabras, y para clarificar la pregunta de la colega, señalar que la oferta aceptada es obligatoria y vinculante para CGE. Y por lo tanto, para todas aquellas personas que estén, por ejemplo, en el tramo del 30%, por sobre el 70%, que era la condición de la suspensión condicional, en esas personas que están en el tramo del 30%, la oferta debe ser exactamente la misma que se hizo a aquellas personas que sí la aceptaron. Eso. ¿Duda al respecto o ha aclarado el punto? En el tenor de la respuesta de la defensa, en representación de la víctima del incendio, aceptamos también las condiciones para la procedencia de la suspensión.
Buenos Sí. días, magistrado. Por la representada doña Marcela Pérez. Nosotros tenemos que oponernos a esta solicitud, en tanto que primero no tenemos ninguna certeza en cuanto a que efectivamente se tiene una reparación integral del daño causado a nuestra representada. Estamos hablando de personas que perdieron casi todos los bienes que tenían y están sometiéndose a un procedimiento de evaluación necesariamente de un liquidador fijado específicamente por CGR. Y ahí es donde nosotros entendemos que no tenemos ninguna garantía actual de que efectivamente sus intereses puedan verse satisfechos. De igual forma, entendemos que no es procedente que existe una cláusula que señale que se establece una total transacción y finiquito, por cuanto esto vulnera lo que señala el artículo 237, inciso final, que señala que la suspensión del procedimiento no podrá impedir de modo alguno el derecho a perseguir en las vías civiles las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho. Y eso es una norma que podemos entender de orden público y no podría ser no tomada en consideración por parte de un acuerdo en específico que se pueda llegar. Dentro de otras razones, por ejemplo, la mantención que nosotros hacemos de la calificación del delito del documento que no sería compatible con el establecimiento de una suspensión. De lo que ha dicho la última, al último en cuanto a la procedencia del acuerdo. Soria, apunté que respecto a la certeza del daño o del pago, en el procedimiento compensatorio se establecen con precisión los tramos, con precisión los plazos. Perdón, entiendo que la última apreciación y principal es que la limitación a otro tipo de acciones. Sí, es bien importante. Subiría entendemos que no es una norma de orden público como señala el colega, y las víctimas tienen la libertad de aceptar y rechazar la propuesta de pago y efectivamente respecto cuando se acepta hay un finiquito total respecto y renuncia a las acciones civiles correspondientes. Pero esa libertad la tienen las víctimas de aceptar o rechazar y queda totalmente abierta la vía civil para demandar si es que no le satisface la oferta. Pero de acuerdo a los tramos que se le exigen para cumplir con las condiciones, las ofertas deben ser suficientemente atractivas para que lo acepte el 70% de las personas, el 50% y el 30% en otros tramos. Esto unido al último párrafo de la cláusula quinta, en que señala que se tiene que ofrecer los mismos términos a una víctima pequeña o una víctima grande. Entonces, la oferta debe ser razonable y por lo cual creemos que estos porcentajes se van a cumplir en forma mucho más allá del 70, 50 y 30. Por lo cual creemos que no es argumento para oponerse a la suspensión, que son los requisitos formales del artículo 237. El argumento respecto a la pena, a la pena que plantea en la querella, es un argumento jurídico que queremos hacernos cargo porque es lo que se enmarca en el artículo 237, que la querella presentada por el colega es por el delito de incendio. Luego de prácticamente 2 años de investigación, con los antecedentes que la Fiscalía ha tenido a la vista, con la obligación constitucional y legal que impone el principio de objetividad, los antecedentes contenidos en la carpeta de investigación solo dan cuenta de un delito negligente o culposo por el cual formalizó el Ministerio Público. La figura dolosa en la carpeta investigativa no hay antecedente a la fecha como para formalizar por un delito de incendio con dolo, ya sea dolo directo o dolo eventual. Por lo cual creemos que prima el argumento que la calificación jurídica es la que ha hecho el Ministerio Público y de acuerdo a ese marco, a esa pena es lo que se debe hacer la prognosis, que es lo que exige en esta etapa procesal. No una certeza respecto a la pena aplicable, sino las probabilidades de que la pena sea posible y se enmarque dentro del artículo 237 y como ya lo expliqué al plantear la suspensión condicional del procedimiento, aún en caso de reiteración es posible ya que se vislumbran atenuantes del artículo 11 número 6 y 11 número 9. Bien, ¿sí? ¿Quiere agregar algo? Gracias, magistrado. También para los efectos de clarificar las objeciones de este último querellante, creo que hay una confusión en lo que dice relación con la limitación de la transacción o la naturaleza de la transacción. La renuncia a acciones y la transacción y finiquito completo, magistrado, son solo para aquellas personas que aceptan la oferta. Es imposible que haya una finiquito, transacción y renuncia a acciones para aquellas personas que no aceptan la oferta. Ello aquí sería absolutamente ilegal y estaríamos de acuerdo con el creyente
si la escritura sí lo planteara. Sin embargo, no es eso lo que dice la escritura, sino que lo que dice la escritura es simplemente que hay finiquito renuncia de acciones para aquellas personas que aceptan la oferta del procedimiento compensatorio. Para aquellas que no la aceptan, magistrado, las vías civiles están absolutamente abiertas y no renunciadas. Respecto a calificación jurídica, entendemos, magistrado, que la jurisprudencia es bastante clara en el sentido que la suspensión condicional se evalúa en relación a la calificación jurídica que se efectúa en la formalización y que fue controlada judicialmente en la respectiva audiencia. No así en la calificación jurídica que efectúan los querellantes, por muy legítimas que en este punto pudieran ser sus aspiraciones, si es que discrepan de la calificación del Ministerio Público, entendemos que los intervinientes debemos sujetarnos a esa calificación y no a la calificación privada. Perdón, ¿no, ¿terminó? No, por último, la certeza de pago, solo me preocupó una duda que se puso sobre el rol del liquidador aquí, magistrado, porque no quisiéramos dejar pasar ese punto. El liquidador es designado efectivamente por CGE, pero no es un liquidador cualquiera, magistrado, es un liquidador de aquellos que están regulados precisamente por la comisión. Y por lo tanto creo que ese punto, el ser parte de una nómina y de una regulación de orden estatal, es lo que da garantías que esa liquidación se ajustará efectivamente a los daños objetivamente producidos. Eso era solamente. Sí, en ninguna de las dos réplicas se ha señalado absolutamente nada en relación a lo que se expuso. El artículo 237 dice que la suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil. Eso es evidente que es de las personas que efectivamente lo aceptan, pero eso implica que aceptándolo y por ende aplicándose la suspensión condicional debiese existir una renuncia a todo tipo de acciones y eso, a mi parecer, no es procedente. En relación a la compensación, lo que se señaló, no hay ninguna certeza de que las personas, como nuestra representante, que perciban sus bienes, todos sus bienes, puedan tener una reparación que sea proporcional, por lo menos, a los daños que ella efectivamente sufrió. Eso. Magistrado. ¿Sí? ¿Quiero decir algo más? Sí, nuevamente creemos que hay una confusión en relación a lo que se está entendiendo por parte del querellante. Aquí nos está diciendo que las personas que están aceptando la compensación hoy tienen que suscribir mañana una renuncia de acciones. Solo se va a suscribir en evento que es un pago efectivo de esas personas. Las personas que no acepten tienen abierta la posibilidad, tal como lo establece el artículo 240 del Código Procesal Penal, de perseguir las indemnizaciones civiles correspondientes por los daños. Respecto a las garantías, magistrado de cumplimiento, que mejor garantía que ya se han pagado 49 víctimas que han sido satisfechas en todas sus pretensiones respecto de los daños sufridos. Evidentemente la compañía ha hecho una oferta seria, el procedimiento que está establecido por la escritura pública, en donde se ha arreglado debidamente los pasos que hay que seguir para obtener la indemnización, y evidentemente que estamos haciendo esto con objeto que efectivamente no solo se cumplen los quórum requeridos, sino que se exceda y en lo posible se pueda satisfacer el 100% de las víctimas de este suceso. Bien. ¿Resto de los querellantes? Sí, señoría, por presentación de la Intendencia, adherimos a la fase indicada por la Fiscalía para se lleve a cabo la suspensión condicional. ¿Por acá? Señoría, en representación de la víctima agrícola forestal La Quesería limitada y atendiendo a todas las observaciones realizadas por ambas partes, adherimos a las bases presentadas por la Fiscalía, señoría. ¿No queda ningún otro querellante? Sí, Carolina ¿Sí? Bárcenas, por la víctima de la comuna de Vituquén. Aceptamos la base del acuerdo de Bien. Respecto de lo anterior, y solamente antes de dar la palabra a las víctimas que personalmente quieran adherir a este salida alternativa, de los que aprueban la suspensión condicional, que sería la Corporación de Asistencia Judicial, la abogada Paula Gajardo en representación propia de los querellantes a quien representa, don Pedro Sepúlveda, Viviana Araneda, Soraya Paso, la Intendencia Regional Agrícola, que sería limitada, y representación de la Municipalidad de Bichuquén, entiendo, de aquellos que he nombrado y que están aceptando en este punto la suspensión condicional. Varios de ellos tienen querella y por eso hacerse cargo también de las alegaciones que practicó el abogado de una de las partes que se opuso a esta suspensión, es que tienen en sus querellas calificación distinta a la efectuada por el Ministerio Público. En base a ello, tomando en consideración que esa calificación se mantiene al día de hoy, debiera haber necesariamente una recalificación para efecto de que sea procedente esta salida alternativa. Por lo tanto, doy la palabra si es que modifican la misma para efecto de que la aceptación sea libre de cualquier tipo de vicio, en ese caso
tomando en consideración que por las calificaciones jurídicas que han presentado no sería factible por la penalidad, como lo indicó el Ministerio Público, llegar a esta salida alternativa. Le doy primero la palabra a la abogada de la corporación. Nuestra querella se ajusta a lo establecido por la Fiscalía, se trata de homicidio culposo, de incendio, disculpe, de incendio culposo. La abogada Paula Gajardo. La defensa acepta la calificación que da la Fiscalía con respecto al Usted, nuestra querella es presentada por el artículo 22.3 de la ley de bosques, sí, está en armonía con lo que se ha señalado y formalizado en el Ministerio Público. Abogada. Usted no tiene que ir. Sí. ¿Se acepta la recalificación? ¿Me entiende? Bien, en atención a lo anterior entonces, tomando en consideración aquello, déjese constancia en acta respecto a que las partes querellantes en la causa o abogados que representan a víctimas están por recalificar en caso que lo hubieran hecho con una calificación distinta en sus presentaciones al mismo delito establecido en el artículo 22 ter de la ley de bosque, misma calificación efectuada por el Ministerio Público para efecto de la procedencia de la suspensión condicional. El tribunal va a hacer un pequeño receso a efecto de consultar en la sala contigua a las víctimas que han comparecido de manera personal, quienes van a adherir o no a esta forma de término de la causa. Suspéndese el audio en el intertanto.